Estamos con Luis Pérez, ¿no? Luis. Correcto. Tú eres el gerente, representante, distribuidor, nuestro mejor amigo, nuestro aliado, nuestro padrino. Es quien nos va a acompañar pues a partir de este año, como de enero, ¿no? Arrancaste con nosotros. Como de marzo. En marzo, que nos va a acompañar pues en la labor de representación en Colombia. Pues para quienes no lo conocen, Luis Pérez. Luis, buenas tardes, ¿cómo vas? Bien, muy bien, mi amigo, ¿cómo anda todo? Pues bien, Luis, aquí espectacular. La feria, el ambiente, la gente, la comida, el trabajo. Qué bueno. Todo Espero positivo. que la serigrafía también. Estamos pasando por un momento complejo en Colombia con el tema, está el mercado un poco pesado, difícil, el cambio ahí de mando del gobierno y esas cosas que generan cierta incertidumbre, pero que finalmente se trata de seguir adelante, ¿no? Al final no hay otra opción tampoco, ¿no? Luis, quiero aprovechar que estamos pues contigo aquí en la feria y que nos hables un poquito de las novedades que presenta la Gauntlet 4. Entendemos que es una máquina que está en lanzamiento en este momento, ¿no? Es correcto, ayer lo lanzamos por primera vez al mercado. Ajá. Yo tuve la oportunidad de verla un poquito en Chicago, que estuve y la vi un momentico y la pude ver. Pero sí, la estamos para el público. Ayer fue la primera vez que la pudo ver todo el mundo que vino a la ITMA. Ajá. ¿Cuáles son las grandes novedades que tiene la Gauntlet 4 con respecto a su generación anterior? Sí, bueno, vamos a tratar de hacer muy rápido una historia de la serie 1, 2, 3 y 4. Discúlpenme si me equivoco en algún punto que se me pase, pero la máquina 1 fue una máquina en los 80s, 100% neumática, máximo en 8 colores. De hecho, todavía si van a las oficinas de Rosell, apenas entras, está el primer modelo Gauntlet que se recuperó después de muchos años. Lo lograron restaurar. En Colombia tenemos una, ¿no? Es probable, tiene 32 años. Ah, ok. 31, 32 años debe tener esa máquina. En particular que te estoy hablando fue la número 1. Ah, ok. La primera que se hizo. Fue para un show en Texas, no me acuerdo qué ciudad. Y esa máquina luego entró en varios países. La recuperaron en Honduras. Ya. Se trajo a alguien, lo trajo como una curiosidad, ya destruida la máquina. Claro. Y se pudo restaurar. Como el 80% de las cosas estaban en inventario. Increíble. Y más increíble, el 80% de las personas que fabricaron esa máquina estaban todavía en Emanar. Y aunque eran unos viejitos, el dueño Rich Hoffman para aquel momento los hizo pintar, los volvió a poner. Fueron ellos los que la restauraron. Y la llegaron a restaurar y la pusieron, está de exhibición allá en la. Qué buena apenas entras a la fábrica. Qué buena. Después te mando una foto para que la agregues. Nosotros en Colombia hay una empresa que se llama, no me acuerdo ahorita, pero tienen una Gauntlet de esa número 1. Sí, la máquina, la última vez que le hicimos el chequeo tenía 28 años y eso fue hace 4. Sí, por ahí debe estar. Pero y todavía trabaja. Sí. Con mucha dificultad, pero todavía produce. Sí, lo más increíble es que todavía hay las partes. Así es. Y si no, muchas se fabrican, ¿no? Sí. Bueno, pero volviendo un poquito al tema, después de esa máquina muy sencilla, muy básica, totalmente neumática, pasamos a la serie 2. La serie 2 fue un cambio muy importante. Hubo ciertas cosas que se le añadieron. Se puso un servo de tornillo, un servo eléctrico de tornillo. Se logró aumentar el número de colores, hasta 12 colores. Llegó a haber cambios hasta cabezales eléctricos. Obviamente que en todo ese periodo hubo movimientos neumáticos que se transfirieron a eléctricos, pero digamos que el último modelo llamado Gauntlet 2 fue una máquina con cabezales ya eléctricos, con movimiento de servo por tornillos y con un área de impresión de 41 por 46. Marcos de 23 por 31 medidas, discúlpenme, de pulgadas, máximo de medidas térmicas. Luego se sacó un modelo de la Gauntlet 3. Esta Gauntlet 3 sí hubo un cambio donde se hizo que el indexador, la rotación de la máquina, fuese a través de una banda, como las antiguas fórmulas. Un servomotor directo a banda dentada con Kevlar, una banda de Kevlar, donde el carrusel no baja y sube para registrar, sino que los cabezales bajaban y los tenedores de registro bajaban
de manera automática para hacer el registro de la máquina, pero logramos aumentar un poco más la velocidad, la estabilidad de la máquina y la llegamos a hacer hasta de 14 colores. Ok. Esa fue la máquina, la Gauntlet 3. Discúlpeme, 3. La Gauntlet 3. Ajá. La evolución llevó hasta 18 colores Gauntlet 3. Ok. Esa fue la evolución. Crecimos como el número de colores. Ajá. Pero la máquina como tal sí se mantuvo ya, pues ya era toda eléctrica y ya sus movimientos ya era con cero. No hubo mayor campo de crecimiento sin pasar a la 4. Ya tocaba cambiar de generación para poderle modificar. En la generación 4 sigue siendo el indexador por belt, pero por cinta, pero sí agregamos un cabezal nuevo, totalmente nuevo, rediseñado. Agregamos sistemas de membrana que anteriormente habíamos sido un poco, había una resistencia a hacerlo, pero con la tecnología hoy en día, donde ya tenemos paneles de control más eficientes, donde podemos tener una durabilidad más industrial, más aguante. Esa más tecnología industrial. maduró, creció, ¿no? Ya han pasado suficientes años como para ahora sí confiar en esos paneles. Es correcto. Que era lo que no pasaba hace algún tiempo. Demasiado nuevos, de pronto débiles, o el uso industrial no estaba pensado cuando se desarrollaron esos equipos. Sí. Cosa que ya con la madurez de los años se consigue. Sí, Rich Hoffman tenía un salón. Rich Hoffman, cuando empezó su empresa, empezó en un garaje. Ajá. Y de ese garaje terminó comprando toda la cuadra, hizo lo que fue Glen Ellen en su momento. Hoy en día estamos en otra planta, pero basándonos en ese tiempo, en ese garaje él seguía durante muchos años verificando sus cosas y sus experimentos. Y una fue que se compró un dedo de goma. Ya. Y lo puso con un neumático a probar las pantallas de tacto. A ver cuánto. Y si no aguantaban lo que él creía que era lo que tenía que aguantar, él no hacía el switch, no pasaba. Bueno, cuando eso sucedió, nos ha llevado que hoy en día podamos optar ya por una tecnología 100% digital, porque podemos confiar en estos paneles. Entonces, este nuevo switch de membrana me permiten regular la velocidad del floatbar y la velocidad del squeegee. ¿Okay? Seguimos teniendo de manera analógica, por decirlo así, los agarres neumáticos, siguen operando de manera tradicional. Tenemos este mecanismo para poder girar la máquina para un lado o para el otro. Tenemos luz, nos ayuda para tener una luz de trabajo para hacer el registro. Y tenemos un nuevo cabezal con microregistro mucho más exacto que lo anterior. Tenemos un solo pistón de aire para regular el fuera contacto individual y tenemos un sistema neumático para el levantamiento. Ya no hay una parte mecánica que soltar. No hay nada, que eso se eliminó. Ya. Y aquí podemos ver, si lo ven en la cámara, cómo tenemos un sistema neumático. Una uña que es la que agarra la cabeza. Sí. Ahora voy a bajar. Ya canso. Se agradece que se mantenga la independencia de estas piezas, ¿no? Que es algo que suele ocurrir con los switches de membrana, que se te daña una parte y tienes que cambiarlo completo, ¿no? Aquí veo que no es así. En este caso también mi primera inquietud como vendedor, me interesa que mis clientes pues tengan facilidad a la hora de que se presente un problema. Si existe un desgaste o algo, esta es una pieza que es bastante económica. Y es solo una parte, no es todo el tablero. Correcto, se quita la membrana y tiene un pequeño puerto removible donde se vuelve a poner en su posición, se pone en lugar y se hace el cambio sin problema alguno. Lo otro cambio importante que tiene es el panel de control. Es un panel de control bien moderno, como puedes ver, es como en tercera dimensión, es bien práctico. Tenemos medidor de temperatura para el pallet, de manera que puedes programar el precalentamiento de las tablas. Muéstranos el sensor ahí otra vez. Y bueno, eso nos puede ayudar a poder poner la máquina en un modo de precalentamiento automático y nos evita la parte de inventiva, ¿no? ¿Será que está caliente o no está caliente? Pues ahí tenemos un termómetro. Obviamente que los programas son mucho más fáciles de manejar. Ya de alguna manera trae algunas
funciones que se van a ir agregando. Esto es un software que se va a agregar pronto para la manipulación administrativa. ¿Cuánto tiempo estuvo la máquina funcionando? ¿Cuánto tiempo la máquina estuvo parada? ¿Cuánto tiempo el operario se tardó en un setup? Todo eso lo vas a poder manejar desde ahí. Y bueno, obviamente eso es lo más básico que te puedo mencionar de la máquina. Y el área de impresión, no se me olvide, Sí. el área de impresión fue incrementada. Este aguanta marcos de 26 por 36 pulgadas máximo, que te da un área real de 50 por 50 de impresión. 50-50. Eso es algo también que es novedoso. La serie 3 era un poquito más chica, le daba 19 pulgadas por 21. Esta se da 20 por 20. 20 por 20. Un poquito más. Cantidad de colores mínima Desde los 12 colores hasta los 18. los 18, que es Pero este lo modelo más que tenemos aquí. común que vendamos de 14 en adelante, sinceramente. Ok. La gente compra máquinas de 14, 16 o de 18 colores. Es el común de ellos. Pues no, Luis, creo que esas eran las preguntas más grandes que teníamos que hacer con respecto a la Gauntlet 4. Igual cualquier información adicional ya en su momento se podrán contactar con nosotros o por supuesto con Luis, que está para atendernos en español como lo escuchan, que es lo que más nos gusta, ¿no? Que sea en español. Intento, tengo un acento neutro, trato de que sea neutro.